Buenos días, profesora. Buenos días, compañero. Mi nombre es Francisco Pérez y a continuación les presento mi trabajo relacionado con la unidad número 4. Bueno, tal cual como se indicó inicialmente, ¿cierto? Este es el examen de la unidad 4 denominado cierre de módulo. El proyecto a analizar es un centro de salud familiar, el cual se encuentra ubicado en la comuna de Copiapó, región de Atacama, específicamente en la avenida Luis Flores 584 de la comuna de Copiapó. Como información general, podemos señalar que dicho proyecto se encuentra emplazado en la comuna de Copiapó, y lo cual claramente dentro de su planimetría podemos ver que es un terreno bastante eriazo lo que nos encontramos. Estamos en la zona norte, ¿cierto? Algunas imágenes sobre el contexto, lo cual puede caracterizar, ¿cierto? En los tipos de clima y la zona de eriaza en la cual se encuentra. Dentro de su emplazamiento, y como primer tópico para poder hacer un análisis sustentable de este proyecto, es básicamente poder entender la orientación que tiene esta edificación. De acuerdo a la orientación dada, ¿cierto? Es súper importante para poder definir si un proyecto, o más que definir su proyecto, es definir el tipo de sustentabilidad que va a tener este proyecto. Por cuanto, de acuerdo a lo aprendido en todo el ramo, una de las cosas más importantes, que después lo recalco en la conclusión del trabajo, ¿cierto? Es aprovechar las condiciones de manera gratuita que nos encontramos dentro del diseño de una obra de construcción. Y en este caso, claramente, la orientación pasa a ser un factor fundamental, por cuanto podemos capturar la energía tanto solar para poder calefaccionarlo, ¿cierto? Y las horas de iluminación, ¿cierto? Para poder iluminar de manera natural los diferentes tipos de edificios. Por ende, se hace un estudio solar, ¿cierto? De acuerdo a los diferentes meses del año y horas aproximadamente de cada día. ¿Ya? Este análisis se hace en tres tipos de meses, ¿cierto? Enero, junio y octubre. La zona norte, la zona de Copiapó, ¿cierto? Se caracteriza dentro de la normativa chilena, la 1079, como la zona 2N de norte, que es un terreno desértico, extremadamente árida con baja precipitación, ¿ya? Además de, por ser una zona desierta, ¿cierto? Existe una gran cantidad de radiación solar y básicamente se pueden experimentar algunas condiciones un poco extremas, o sea, exceso de calor y exceso de frío en las noches, ¿ya? Por ende, ¿cierto? El sol durante el día pasa a ser un factor fundamental por el cual nos puede servir como una acumulación de energía para diferentes tipos de funcionamiento de nuestra edificación. Por ende, un trabajo sustentable es saber aprovechar la energía de manera natural, más que estar ocupando energía que nos genera algún tipo de consumo, ¿cierto? O algún daño al medio ambiente. Adicionalmente a la orientación y definida en etapa de diseño, también es importante generar algún tipo de estrategia, ¿cierto? Como poder generar algunos tipos de materiales que tengan una buena resistencia y una baja conductividad térmica, cosa de poder administrar las temperaturas que se capturan durante el día y poder mantenerlas durante la noche, entonces generar un ciclo circular, ¿cierto? Durante las 24 horas, ¿ya? Promover los tipos de sistemas de ventilación, en los cuales nos permite generar una alta gama de oxigenación y nos permite recircular tanto los aires fríos como los aires cálidos para poder lograr después más adelante, ¿cierto? Un confort térmico, ¿cierto? Lo cual nos da un momento agradable para nosotros poder pernoctar en diferentes tipos de edificios. Pero como clave de esto, dentro de esta zona área, ¿cierto? Y dentro de la estrategia de diseño y la orientación, ¿cierto? Es poder capturar la mayor cantidad de energía que podamos tener del sol, ¿cierto? Y hacerla recircular en las horas que éste no está disponible, ¿ya? Para poder mantener un confort y para poder definir, nosotros tenemos que tener algunos parámetros muy claros, que básicamente, y tener claro qué es lo que es el confort hidrotérmico, que es la sensación, ¿cierto?, que tienen las personas al estar en un determinado recinto. Y para eso, ¿cierto?, tenemos que tener claro cuáles son las temperaturas que en esta zona climática, ¿cierto?, son los rangos, ¿cierto?, de confort.
que oscilan entre los 20 y los 25 grados, ¿ya? ¿Por qué recalco el tema de la zona? Porque claramente estas temperaturas, ¿cierto? En zonas sureñas o más céntricas, ¿cierto? A lo mejor van a ir variando porque la percepción de la persona y la comodidad de la persona va asociada a otro tipo de temperatura. La calidad del aire fluctúa, ¿cierto? Entre 5 y 0,9 litros por segundo por metro cuadrado, ¿cierto? Y el confort lumínico visual, ¿cierto? Va entre 200 lux, ¿cierto? Que es la cantidad de iluminación acorde, ¿cierto? Para poder estar en un recinto cerrado. ¿Ya? Para poder generar una mejora, ¿cierto? Y mejorar los estándares de calidad en el sistema sustentable, ¿cierto? Aparece dentro de las unidades de estudio, ¿cierto? El CES, que es la certificación de edificios sustentables, que esto nos permite a nosotros certificar el comportamiento ambiental de los edificios y nos permite diferenciar de una propiedad pública o privada, el cual se basa en un cumplimiento de unas variadas temáticas que son de régimen obligatorio y algunos voluntarios, en los cuales entregan una cierta cantidad de puntaje que al final del análisis, ¿cierto? Deberíamos estar llegando a un tope máximo de 100 puntos. ¿Qué es lo que es la certificación de beneficios sustentables, cierto? Es básicamente poder encontrar un control visual pasivo, ¿ya? El cual tiene que cumplir con algunas características, las cuales son tener comunicación con la flora, la naturaleza o el cielo, tener algunos tipos de movimiento como factores, ¿cierto? Y tener una libertad en la visión de a lo menos, ¿cierto? 7,5 metros hacia el exterior. O sea, ¿eso qué significa? Que si yo voy a mirar desde la ventana, tengo que tener un horizonte, ¿cierto? De 7,5 metros como mínimo. ¿Ya? También tenemos otra temática, ¿cierto? Que es el sistema de agua potable, el cual indica, ¿cierto?, de qué manera podemos reducir el agua potable considerando una reducción de a lo menos un 20%. ¿Ya? Bueno, dentro de la normativa o de los parámetros CES, existen algunos apéndices o artículos que nos van marcando parámetros de qué manera podemos reducir o cuáles son los factores, ¿ya? Y la reducción aceptable está entre el 20 y el 30%, ¿cierto?, de ahorro energética o ahorro en el consumo, ¿ya? En lo cual está definido, ¿cierto?, tanto para la zona de artefactos sanitarios como la grifería y las máquinas, ¿cierto?, que son consumidoras de agua de manera constante en un edificio. Puntualmente en este edificio, ¿cierto?, que es un edificio de salud, el cual, aparte de tener los servicios básicos, ¿cierto?, también tiene servicios de saneamiento, ¿cierto?, y desinfección, ¿cierto?, para algunos tipos de insumos a utilizar de manera diaria. Bueno, espero haya sido complementario este video para poder demostrar el informe realizado, ¿cierto?, como examen de la unidad número 4 denominada Cerro. Muchas gracias.